diputado provincial y que es el jefe del interbloque. Ya habíamos arreglado con él una nota, lamentablemente no nos atendió, pero vamos a hablar con otro legislador, que es el diputado de Juntos por el Cambio, pero pertenece al PRO, y estamos hablando de Ernesto Blasco. Ernesto, muy buen día, ¿cómo le va? Roberto Espinosa lo saluda, ¿cómo anda? Hola Roberto, buen día y buen día a toda la audiencia. Bien, queríamos analizar con usted, Ernesto, estas definiciones que estuvo, este fuego cruzado que hubo entre los legisladores del Frente Chaqueño por un lado y los legisladores Juntos por el Cambio, más precisamente el Colo Lazzarini y Iván Giócar también, que salieron a pegarle duro a los cuestionamientos que hizo el Frente Chaqueño por la política sanitaria que está llevando adelante el gobierno de Leandro Esdero, específicamente por el tema dengue. ¿Cuál es su lectura, cuál es su mirada acerca de esto, diputado? No, mira, el cuestionamiento es por la ratificación de un decreto de emergencia que lo pidió el gobernador, que tomó estado parlamentario el 13 de marzo, y que ese decreto le permitía o le permite comprar insumos en forma directa para la salud, ¿no? Dado que el año pasado se habían caído todas las licitaciones y a los últimos meses de la gestión anterior no se compró nada, no solamente el problema era el dengue, sino que todos los hospitales del Chaco estaban sin absolutamente ningún insumo. No había suero, no había perfum, no había Avocan, no había algodón, no había, o sea, absolutamente nada. De hecho, yo soy del rubro de la salud, soy farmacéutico y no estoy muy lejos del hospital de acá de Saspeña, y la gente que se iba a internar tenía que llevar todo, hasta las sábanas, porque no había sábanas en el hospital. Bueno, no, tampoco, viste, me gusta cargar las tintas sobre la gestión anterior, ya está, pero obviamente que el gobernador necesitaba una herramienta rápida para salir a solucionar ese problema y ha sacado ese DNU, que nosotros obviamente lo vamos a ratificar como corresponde, y listo, ¿no? O sea, lo que pasa es que el Frente Chaqueño, por ahí, por chicanas políticas y todas esas cosas, pretende que ellos presentaron también la misma ley de emergencia, pero a partir de abril. Pero no, esto arrancó el 1 de enero, entonces nosotros vamos a ratificar el pedido del decreto del gobernador, ¿no? Pero bueno, de eso se trata más que nada, son unas cuestiones de índoles técnicas de cuando se aprueba en una comisión, que ya está aprobada en Hacienda, así que nosotros ya en la próxima sesión podríamos, con la mitad más uno, aprobar el decreto. Uh-huh. ¿No está faltando cintura política ahí de parte de la legislatura? Porque si están de acuerdo, nada más que difiere un poco los tiempos. Este fuego cruzado por un lado y por el otro, con chicanas, idas y vueltas, ¿no se resolvía levantando el teléfono, intercediendo? ¿No está faltando cintura política, Ernesto, ahí? No, son chicanas, lo acabas de decir vos. O sea, no hay una voluntad tampoco, Roberto. El otro día estuvimos en la Comisión de Salud, de la cual soy parte, y faltaron todos los legisladores del Frente Chaqueño. O sea, fue imposible sacar un despacho para aprobar el DNU que pide el gobernador. Pero bueno, ya tenía despacho de Hacienda, así que se saca la Comisión de Salud, que son cuestiones técnicas que por ahí a la gente no le interesa, pero bueno, son básicamente son chicanas. Hay mucho resentimiento, por eso por ahí es lindo que cambie la política, que cambien los actores de la política, ¿no? Porque continuamente se están pasando facturas de gestiones anteriores o de muchos años, y la verdad que la gente está pidiendo otra cosa, Roberto. Está pidiendo otra cosa. Bueno, te agrego un dato, Roberto. El presupuesto aprobado es de 1.600.000 pesos, 1 billón, o sea, ya ni me alcanza la cabeza para imaginarme lo que es esa cantidad de plata, y lo que se ha comprado hasta el momento es 1.600 millones en salud para abastecer a todos los hospitales del Chaco, ¿no? Pero no solamente para el dengue, no es solamente para el dengue, es en su totalidad, es en el funcionamiento total, desde ambulancia, bueno, todo lo que vos te imagines.
Además, yo te puedo asegurar, porque lo conozco personalmente de hace muchos años y es vecino, el doctor Sergio Rodríguez es una persona intachable. Así que si se compró lo que se compró es porque se necesitaba y no es para que ningún funcionario se enriquezca, Roberto. Bien, aclarado ese punto, Ernesto, me gustaría ir, aprovechando su también experiencia en cuestiones farmacológicas o farmacéuticas, Sí. le quería preguntar acerca de dos puntos vinculados con el tema de dengue. Uno, la falta de repelentes y la disparada en cuanto a precio, porque muchas veces se consigue repelente pero a un precio muy elevado. ¿No está faltando ahí una política sanitaria para que, por ejemplo, laboratorios chaqueños que elaboran productos que son elogiados incluso a nivel nacional, se consigan en todas las farmacias de la provincia a un precio módico en una emergencia sanitaria que estamos atravesando producto del dengue? ¿No sería interesante que eso ocurra? ¿No está faltando ahí una política sanitaria, diputado? Mirá, nosotros, lo que yo vi en diciembre, enero y febrero de este año, no lo vi en 36 años de profesión, por un lado. O sea, fue una explosión, Roberto, fue una explosión. Los datos estadísticos, sacátelo de la cabeza, que no sirven. La cantidad de gente contagiada fue fenomenal. Cada 10 personas que entraban a la farmacia no entraban a comprar paracetamol y repelente. Eso en el Chaco, el pico de contagios pasó, porque hoy no está entrando la gente. Nosotros estamos en contacto, yo estoy en la trinchera, o sea, estamos en contacto todos los días. La gente ya no está comprando yo tengo stock de repelente que compré en la droguería, en los canales correspondientes, y no se está vendiendo. Y tengo paracetamol y no se está vendiendo. O sea, esto se trasladó ya más al sur, la ola de contagio. Seguramente, Roberto, porque al haber habido tanta gente con dengue, hoy tienen defensas en sus cuerpos que hace que la propagación sea mucho menor. Entonces esto se trasladó al sur ahora, donde ahí encontró el ámbito, digamos, el virus para reproducirse. Lo que pasa es que en la parte central del país hay 25 millones de personas, entonces no hay repelente que aguante. Y el repelente que se hace en el laboratorio chaqueño es simplemente citronela más alcohol más agua, o sea, es un ahuyentador más que repelente. Por ahí uno puede decir pero no es 100% efectivo. Bueno, ayer me ofrecieron... El único principio. Sí, perdón, Ernesto, estamos hablando con el diputado Ernesto Blasco, que pertenece al PRO y integra Juntos por el Cambio. Ayer, Ernesto, recorrí varias farmacias y no conseguía los clásicos repelentes, y me ofrecían la citronela a 4.500 pesos, y como no lo conocía, opté por no comprarlo. No, por eso te digo, no es el único principio activo eficaz es la toluamida, y eso se está haciendo acá en la UNCAU. Yo tengo antecedentes académicos en la materia también, porque he sido parte de lo que es los jefes de trabajo práctico de la UNCAU, y bueno, ellos están haciendo con toluamida, que dietiltoluamida, que es el único principio activo 100% eficaz, único en el mundo, que es el que trae el tradicionalmente conocido OFF, ¿no es cierto?, el que conocemos todos. Lo otro puede mitigar. Yo normalmente por ahí, cuando hay escasez, hago en mi laboratorio para mis clientes, ¿no? Y hago en una combinación de citronela con toluamida. Entonces ahí la efectividad aumenta y mucho. Pero bueno, hoy está, te vuelvo a repetir, Roberto, yo tengo stock de repelente y no se está moviendo. O sea, ha bajado el pico del dengue en el Chaco. Bueno, ¿no se puede aprovechar esa baja que dice usted que existe en el pico de dengue, Ernesto, y empezar a promover la vacunación gratuita, ya pensando en el mediano largo plazo? Porque nos decía María Elisa Flores que, si bien la vacuna contra el dengue no sirve para frenar el brote, para combatir ahora inmediatamente el brote, sí sirve en el mediano plazo, porque el dengue llegó para quedarse, dijo la directora de epidemiología. ¿Y por qué no se está pensando, por lo menos no se conoce públicamente, una política sanitaria para vacunación gratuita para por lo menos los sectores de riesgo en la provincia de Chaco, como hizo, por ejemplo, ya la provincia de Salta y Misiones? Bueno, te explico.
los canales habituales, que son, o sea, el laboratorio, droguería, farmacia, que son los que manejan normalmente las medicaciones y las vacunas, hasta tanto, por ejemplo, el Estado compre directamente a un laboratorio, como sucedió en el COVID. Hay un solo laboratorio en el mundo que es un laboratorio japonés, que se llama Takeda, y la vacuna se llama Kudenga, y no da abasto. Esta es la realidad. Hoy vos lo apurás un poquito al proveedor y no tiene stock, no tiene stock. Entonces, es algo que, más allá de que la vacunación, yo siempre voy a estar a favor de la vacunación. De hecho, yo me he vacunado. Entonces, yo lo que voy a aconsejar es a toda aquella persona que tenga medianamente un ingreso, que se vacune. Son 2 dosis, una y a los 3 meses otra. En el transcurso de los 15 primeros días tienen que tener mucho cuidado de no contagiarse, sobre todo en la primera dosis, porque puede ser peligroso, más cuando estamos con dengue, ¿no? Porque por más que no estemos en un pico, Roberto, hay casos aislados. No va a ser cosa que vos te pongas la vacuna y justo te agarres el dengue dentro de los 15 días que vos estás haciendo los anticuerpos. Entonces, claro, ahí mucho repelente durante esos 15 días. Entonces, una vez que la gente que puede se compre la vacuna, yo creo que, porque es una vacuna que vale 73.000 pesos, entonces si vos lo decís, el otro día, por un desconocimiento salió una ordenanza acá en Salteña que autorizaba a la vacunación. Le comes un tercio del presupuesto de la ciudad, o sea, es imposible. Entonces, todo aquel que se pueda, que se vacune, porque una vez que agarra la enfermedad son 9 días y gasta mucho más que 70.000 pesos. Claro. Gasta mucho más que 70.000 pesos. A veces da la sensación, Ernesto, sobre todo en el aspecto nacional, pero muchas veces también en el orden provincial, que no se quiere jugar ninguna gestión. Por ejemplo, Javier Milei, no sé si lo escuchó, cuando le preguntaron sobre la vacunación contra el dengue, que sí hizo Brasil, por ejemplo, dijo no va a ser necesario porque en 3 meses los mosquitos van a desaparecer, lo que a nosotros nos parecía un despropósito que alguien que comanda el Estado argentino hable con tanta liviandad sobre algo que los especialistas dicen llegó para quedarse, el tema dengue. Pero por otro lado, a veces la sensación es que no se quieren jugar a la vacunación gratuita por una cuestión económica, porque o no hay plata o no lo consideran prioritario, y se prioriza lo económico en detrimento de lo sanitario. No, a ver, mi punto de vista, o sea, primero que no hay stock todavía suficiente. Brasil vacunó entre 200 y 300.000 personas sobre un total de 180 millones de personas que son en Brasil. O sea, es insignificante lo que vacunó Brasil. Lo que diga el presidente con respecto a eso, como sanitarista, el presidente es muy buen economista, no hay que negarlo. Bueno, hay que ponerlo un poco en duda. Recién hablamos con Guillermo Moreno y lo puso en duda. Eso de economista me refiero. Es muy buen economista, no ahí tiene sí, por qué saber esto, claro. ¿entendés? Bueno, no debería hablar entonces. Yo no me voy a poner a opinar de economía, ni me voy a poner a discutir con él, pero sí en este caso me puedo poner a discutir con cualquiera por el tema de salud, porque claro, soy parte de mi profesión, en mi vida. Entonces, obviamente que siempre voy a estar a favor de la vacunación. Entonces, yo creo que todo aquel que tiene acceso, mirá, Roberto, yo tengo una vacuna, traje 5 vacunas. Me apliqué 2 yo, 2 mi señora y una la tengo ahí. Y no la puedo vender a gente pudiente. Estoy en un barrio residencial, hay mucha gente que puede. ¿Por qué? Porque están acobardadas de vacunarse, porque lo vacunaste contra el COVID-5S, lo vacunaste contra la gripe, contra la neumonía, contra la bronquiolitis. Entonces ya tienen el hombro, pero igual, yo les aconsejo que se vacunen, Entonces, cuando logremos que gran parte de la población, y no te digo que tenés que ser muy pudiente, tenés que tener ingresos y tenés que saber que si contraes el dengue vas a gastar más, la vas a pasar mal, la vas a pasar muy mal, con riesgo de vida, porque la verdad que cada vez que si agarrás una vez, agarrás la segunda vez, puede ser, o tenés la suerte que te toque una cepa hemorrágica, la vas a pasar muy mal y te podés morir.
porque esta es la verdad. Se puede morir, hay mucha gente que se ha ido, Roberto, en estos meses a causa de esto. Sí, claro, lo sé y me ha tocado en carne propia porque... ha ido. No, un amigo que tiene 40 y pico, Ernesto, murió ¿Sí? ahí en La Escondida y yo no lo podía creer cuando me enteré, no tenía ninguna comorbilidad, nada, Sí, sí. pero le agarró mal y lamentablemente falleció. El chico que murió hace Sí, poco, de 30 y pico de años. Es muy peligroso. Claro, en Puerto Tirol que murió, ¿no? El chico que trabajaba en un banco. Sí. Y esta vacuna tiene las 4 cepas del dengue, y entre los cuales está el hemorrágico, así que mi consejo es, muchachos, quédense tanque en asta, no salgan de paseo, quédense en la casa y vacúnense, porque eso es lo que te sale la vacuna, un tanque en asta. Claro, queda claro. Ernesto, doy vuelta a la página y le pregunto, ¿está buena la relación entre el PRO y Juntos por el Cambio? Porque me llegaron versiones de que no está del todo bien, no están tan de acuerdo en el PRO con la gestión que está llevando adelante Leandro Esdero. Pero es una versión. No, yo acá en el Chaco no tenemos absolutamente ningún problema. De hecho, si hay una forma que nosotros logramos que los chaqueños cambien de gobierno, es por la unión de todos nosotros, o sea que más allá de las opiniones o de las posiciones personales, nosotros llegamos acá por el voto de la gente. Y te digo, Roberto, cada vez tienen menos incidencia los partidos, y lo ha demostrado el presidente actual, que sin ninguna estructura y sin haber tenido en ninguna provincia el partido suyo constituido, llegó a presidente. O sea, hoy nosotros nos debemos a la gente, más allá de que uno pueda pertenecer a un partido o a otro. Yo hoy no salgo a golpearme el pecho, soy del PRO, cosas, porque la gente me va a retar si salgo a hacer eso. O sea, yo hoy estoy pensando en los chaqueños, no en el PRO o no en el radicalismo o esas cosas, ¿no? Está bien entonces la relación entre el PRO y la gente del gobierno de Leandro Esdero. Queda claro. Ahora, sí. Por otro lado, nosotros recién estábamos planteando, porque en el año 2017 Leandro Esdero, por ejemplo, trató de cagón, así con esas palabras, a Jorge Capitanich por no haber peleado en su momento por la famosa devolución del 15% de la coparticipación federal frente al gobierno de Cristina Fernández, cosa que sí hicieron otras provincias como Santa Fe, San Luis y Córdoba. ¿Y no está siendo un poco blandito el gobernador Leandro Esdero frente a la política recesiva de ajuste que el propio Milei calificó como el ajuste más importante de toda la historia a nivel mundial y que es muy perjudicial para todas las provincias y Chaco entre ellas? Mirá, ese 15% que vos decís se lo devolvió Macri a las provincias, ¿no? O sea, una retención compulsiva que le hacía el gobierno de Cristina Kirchner a todas las provincias, y es mucho, digamos, era mucho. Lo otro que nosotros perdimos como ingreso fue un impuesto coparticipable, que es el impuesto a las ganancias, que lo sacó Massa el año pasado, y eso, porque hay 2 impuestos que nosotros recibimos de coparticipación. Sí. Ganancia e IVA. Claro. Y ganancia se eliminó. Bueno, entonces, pero el tema de ganancias es que el presidente Milei, hay un pero ahí, ¿no, Ernesto? Porque, por ejemplo, Milei, el presidente actual, votó a favor de esa medida de Massa, y hace un par de años atrás, el radicalismo, y Juntos por el Cambio todo, pedía la eliminación del impuesto a las ganancias. Hay un juego ahí político que cuando te conviene, para quedar políticamente correcto, decís una cosa, pero cuando estás gobernando pensás otra, ¿no? Sí, obviamente que Massa lo hizo por un interés político. Seguro. Para ganar las elecciones. Pero, o sea, por eso te digo, vamos por partes. Una cosa es lo que yo te explique, lo que nosotros recibimos, ¿no es cierto? O sea, como coparticipación, que son estos 2 impuestos. Otra cosa ya es lo que afectamos al empleado poniéndole este impuesto a las ganancias. Totalmente, o sea, yo estoy totalmente en contra de ponerle a un empleado impuesto a las ganancias. Para eso están las empresas que también pagan ganancias, pero a un sueldo me parece injusto, ¿no? De todas formas,
vuelvo otra vez, o sea, lo que la provincia ha perdido en coparticipación es este impuesto que se ha sacado. Lamentablemente ahora estamos viendo que bueno, que lo están necesitando y están viendo la forma de reinstalarlo a partir de un monto determinado. Eso es otra discusión. Bueno, sí, claro, es otra discusión, pero fíjese qué paradoja, ¿no? Porque usted mencionó los dos impuestos más coparticipables, más generadores de recaudación de fondos coparticipables son el IVA por un lado y el otro el impuesto a las ganancias. Y en el IVA hay un problema importante porque hay una caída brutal del consumo, una actividad económica que cayó según la CAME el 30%, y eso termina también repercutiendo en las cajas provinciales, y de hecho febrero Chaco tuvo la recaudación de fondos coparticipables más baja en los últimos 8 años. Pero sin embargo no se escucha a nadie del gobierno provincial, del Ejecutivo provincial, quejarse por esta situación. No, es que esto es así, Roberto, o sea, hay una caída en el consumo, los precios están altísimos, ahora hay una desaceleración de la inflación importante. Yo te diría que abril nos va a traer una sorpresa cuando se saca el índice, pero eso es producto de lo que decimos de la falta de consumo. Pero los precios están muy altos, así que yo creo que van a retroceder. Lo que sí obviamente que en el corto plazo todas las provincias lo que han hecho y están haciendo es suprimir gastos, ¿no? Y suprimir actividades. Por ejemplo, se paró la obra pública, y esto es así. Claro. Y vos me vas a decir, bueno, sí, bueno, está bien. Es lo que tenemos que aguantar para salir adelante. Ernesto, es lo mismo que Ernesto no está bien. Hogar, o sea, Ernesto no está bien. No, lo que pasa, Roberto, es que estábamos gastando más, es como tu casa, estábamos gastando más de lo que nos entraba, entonces lo compensaba el gobierno anterior con la maquinita, y la inflación se estaba disparando, y lo primero que se licúa en esto son los salarios de las personas. Claro, pero se está licuando, los salarios ahora. La variable de ajuste es el salario cuando hay inflación. Entonces hay que hacer, el pueblo se la está aguantando y está haciendo el sacrificio. Esperemos que los resultados estén, Roberto, porque yo tampoco tengo la bola de cristal para decir esto va a ser así, ¿no? Yo recuerdo durante la campaña, usted recordará también, Ernesto, que Javier Milei decía que el ajuste iba a ser la casta, o iba a ser contra la casta. Resulta que la casta somos todos nosotros, ¿no? Porque acá hubo un recorte en el salario real, una pérdida del poder adquisitivo, la más importante pérdida del poder adquisitivo de toda la historia. 22% se habla en apenas 4 meses de gobierno de Javier Milei. Macri, para que tengan una idea, 20% redujo el poder adquisitivo, pero en 4 años. Javier Milei lo superó en tan solo 4 meses, 22% de pérdida del poder adquisitivo. Eso hace que, por supuesto, se reduzca el consumo, se recaude cada vez menos, las provincias tengan cada vez menos caja y el ajuste cada vez va a ser mayor. ¿No es ahí una especie de bola de nieve que se le puede venir en contra, tanto en el orden nacional como en el orden provincial? A mí lo que me asombra es que del gobierno nacional también salen a defender esto, pero como esto afecta seriamente a las cajas provinciales, en la provincia hay una especie de silencio abrumador, y a mí eso me llama la atención. Bueno, mirá, hay dos. Hay una caída en el salario real del empleado público, que lo reconozco, yo estoy de los dos lados del mostrador. Hay un aumento considerable en los salarios privados. Hoy un empleado de comercio está en $750, cuando estaba en $250. Teníamos los salarios más bajos de Latinoamérica, hoy no los tenemos. Las paritarias que están peleando los sindicatos de transporte, los demás sindicatos superan los $1.200 o $1.200.000, como quiero llamarlo, más aporte. Esto te estoy hablando de bolsillo está un empleado de comercio. Sí se ha dado, por supuesto, el Estado está retrasado, pero bueno, tenemos un Estado gigante que va a tener que gastar menos y que va a tener que darle oportunidad al sector privado
para que genere empleos ahí y esa masa de empleados vaya al sector privado, o los jóvenes que empiecen a tener un trabajo piensen que pueden emprender o conseguir un empleo en el sector privado y no todo en el Estado. Robert. Claro, pero no se ve. Porque si no, cada vez agrandamos más el Estado y pisamos la cabeza del sector privado. O sea, porque no todo puede ser Estado y no todo puede ser privado, pero tenemos que buscar un equilibrio en donde el Estado no tenga tanta necesidad de recursos porque está gigantado. Ernesto, nosotros entendemos. De esa forma el país, o sea, hace 80 años que venimos así, Roberto, no le estoy echando la culpa a Capitanía, venimos. Ernesto, lo que uno no observa, es que en el gobierno nacional se esté fomentando una política incentivadora para fomentar justamente el empleo privado, sino todo lo contrario, porque si cae fuertemente como está cayendo la actividad económica... A ver, estamos en un punto de inflexión, estamos en un punto de que tenemos que... vamos a caer, se sabía que íbamos a caer hasta rebotar. Entonces vos estás viendo, bueno, a ver, decime, Roberto, vos no estás viendo que el dólar llegó a 1.200, 1.300 pesos y bajó a 1.000 pesos. Sí, claro. Quedó la barrera. Baja el dólar, pero los precios no bajan. Espera, te redondeo esto. El dólar oficial estaba en 400 y hoy se está acercando y se está... O sea, vos tenés que arreglar la macroeconomía, que por ahí suena que esto es... No, es cierto, porque si no tenés un desfasaje que compras a un dólar, vendés a otro, y tenemos un país productivo que necesita estabilidad y un dólar competitivo, y un solo dólar para comprar y para vender. Porque muchas veces le liquidaban, por ejemplo, lo que nosotros somos productores, hoy quedamos con la producción agropecuaria como la fuente de ingreso número 1. Entonces vendían a un dólar de 400, por ahí iban a comprar un agroquímico a un dólar de 800. O sea, tenemos que sincerar todo esto y lleva, en mi opinión, Roberto, en mi humilde opinión, son 4 meses. Entonces hay que darle tiempo, está bajando el dólar, está bajando la inflación. Claro, bueno, mire... Y bueno, esto puede llevar años, Roberto. Bueno, ese es el problema. 20 años, 30 años tener un país poderoso. Pero no se va a poder aguantar semejante nivel de ajuste. Ayer, por ejemplo, o en la semana, anduvo Maxi Montenegro por Chaco, fue entrevistado por Diario Norte, y Maxi Montenegro, reconocido periodista, economista también, él marcó que va a ser muy difícil que haya una recuperación pronta de la actividad económica, y más que una V, en ese proceso de rebote de la recuperación económica, caída fuerte y después un rebote fuerte, dice va a ser más parecido a una U. O sea que vamos a tener un tiempo largo de merma en la actividad económica, lo que va a resentir seriamente en cuanto al empleo privado, va a resentir fuertemente en las ventas y en la recaudación de fondos coparticipables. Todo se hace una especie de vínculo que va a la baja y va a ser muy difícil. Ahora, vinculando todo este contexto muy complejo, muy difícil, diputado, y es lo último que le pregunto, durante la última sesión del miércoles, el bloque opositor trató de hacer una resolución de repudio por los despidos a trabajadores estatales, que son muchos en la provincia de Chaco. En relación a esto, los diputados del oficialismo mandaron este pedido de resolución de repudio a comisión. ¿Por qué lo hicieron? ¿No consideran que es grave, por ejemplo, la ola de despidos que es importante en la provincia de Chaco a estatales? No, mira, no es que hablamos de la ola de despidos. A ver, antes de irse del gobierno, en el último mes, Capitanía sacó una ley de pase a planta de una cantidad fenomenal de empleados que estaban con contrato. ¿Por qué no lo hicieron durante los 16 años que estuvieron, Roberto? Lo tenés que hacer en el último, le dejás una bomba de mecha corta al gobernador que viene. Bueno, lo mismo había hecho Roy Nikisch. Lo hubiesen hecho durante 16 años, hubiesen hecho la carrera administrativa como corresponde, hubiesen hecho concursos de antecedentes. Pero tengo entendido que tengo entendido... Roberto, o sea, pero esperá, es mi opinión porque vos me preguntaste esto. O sea, nadie está en contra del empleado y del empleo público, ¿no? Sino de que en el último mes, o sea, ahí tenemos que cuidar la caja de los chaqueños, la caja previsional. Si vos sos bombero voluntario, nadie te está obligando. Ahora, no pretenda que yo te dé con la caja de los chaqueños, de los maestros que aportan, de los policías que aportan, de todos los que aportan a la caja del INSER, una pensión con
con esa caja, Uh-huh. porque va a llegar un momento que ya, encima que ya está siendo deficitaria, va a explotar y la van a pasar a la nación, como le hicieron 10 provincias, y te van a licuar los sueldos de la nación, y en vez de tener, en la nación te van a licuar los sueldos, y en vez de tener una obra social como INSEE, vas a tener una obra social de PAMI. Entonces cuidemos lo que es de todos los chaqueños. No, seguro. Tampoco la joda, Roberto. No, obvio. Pero a lo que voy, diputado, es que hay ciertos elementos que son por ahí contradictorios. Cuando se plantea ese tipo de mensaje de que todo no puede ser, que haya un pase de planta masivo cuando se está yendo, primero que tengo entendido que el proceso de pase a planta fue bajo el concepto administrativo correspondiente. No fue una firma solamente, pasamos toda planta, sino que hubo un proceso correspondiente de examen, de evaluaciones, y se correspondió con el examen. Claro. Sí. Eso fue durante la gestión de Capitanich. Pero durante la gestión de Roy Niki sobre el final del mandato, también hubo un pase de planta a planta masivo. O sea que no es solamente una cuestión que viene dándose a partir de lo que usted marca bajo el mandato final de Jorge Capitanich, sino también pasó otro tanto bajo el mandato de Roy Niki. A lo que voy es, por ahí muchas veces termina accionándose de un modo casi persecutorio, cosa que pasó, por ejemplo, con la gente de la FAPO, en donde de un día para el otro anunciaron el cierre de la FAPO. Tanto es así, de tan improvisado que fue ese cierre, que me contaban muchos colegas periodistas que dicen, mirá, no podemos facturar porque nos dicen que las chicas que estaban en la FAPO, que tengo entendido que eran 5 a 6, se llevaron todas las claves, nadie les pidió, y ahora no se puede trabajar para el tema de los contratos de pauta publicitaria, porque el gobierno nacional, el gobierno de Leandro Esdero no tiene justamente el tema de las claves y no puede tramitar el proceso. Hasta esa desprolijidad se está dando. No se pudo dar en todo en un marco mucho más de evaluación, más prolijo, y tomando el contexto que estamos viviendo un drama, casi una catástrofe social, y ante esa catástrofe social perder un empleo puede ser realmente mucho más grave todavía. Sí, obviamente que siempre va a haber acá ganadores y perdedores, ¿no? Y sobre todo cuando hay un cambio de gobierno. Y sobre todo cuando el gobernador que ingresa arma su organigrama de acuerdo a su proyecto que tiene de gobierno. Pero bueno, Roberto, yo creo que hay que dejar que transcurra el tiempo y ver cómo va. La gente evaluará la gestión en la votación, porque ahí a donde se evalúan digamos la forma de gobierno de quien está a la cabeza, ¿no? O sea, el pueblo el día que vote va a ser soberano, que va a decir hiciste bien o hiciste mal, y el año que viene ya hay una primera elección donde o se premia o se castiga, y dentro de 4 años se puede renovar el gobernador, el presidente, y por lo que sé y por las encuestas que están dando, veo que tanto el presidente como el gobernador tienen una imagen positiva bastante alta, más imagen positiva que antes de asumir, después de que ganaron las elecciones. Así que hay que darle tiempo, Roberto, y después que el soberano sea el juez. Bueno, Ernesto, le agradecemos el contacto, y vio que no le pregunté sobre mi cuestión personal, porque me parece poco pertinente mezclar lo personal con lo profesional, ¿no? Te felicito. Bien, Ernesto, le mando un abrazo enorme y será hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo. Bien, no, por favor. Haya pasado Ernesto Blasco, que es diputado del PRO, perteneciente a Juntos por el Cambio.